Motorcycles, cars, music, three things that I grew up in, and I'm blessed enough to be able to continue. El programa de Danny Kouke, Counting Cars, lo tenía todo, desde motores rugiendo hasta personalizaciones impresionantes y un equipo que parecía una familia. Pero detrás de las cámaras, las cosas no siempre eran lo que parecían, y no todos los miembros del equipo permanecieron en el programa. Uno a uno, caras familiares desaparecieron sin explicación ni despedida. Algunos se fueron en silencio, otros fueron empujados a irse, y algunos dejaron rumores que nunca desaparecieron por completo. ¿Qué realmente ocurrió dentro de Count's Customs cuando las cámaras dejaron de grabar? ¿Y por qué algunos miembros del equipo se fueron en el auge del éxito del programa? ¿Fue presión, traición o algo completamente diferente? La verdad cambiaría definitivamente tu visión de Counting Cars para siempre. El ascenso de Danny Kouke y Counting Cars. Toda organización tiene altibajos, pero para Danny Kouke y Counting Cars, las apuestas eran más altas. Porque cuando tu imperio depende de construcciones personalizadas y empleados leales, incluso una pequeña grieta puede hacer que todo se desplome. Danny Kouke siempre ha sido muy cuidadoso cuando se trata de los desafíos y tensiones en su taller. Porque Count's Customs no es solo un negocio, es su sueño de toda la vida. Y mucho antes de convertirse en el rostro de uno de los programas de telerrealidad más exitosos de la televisión por cable, Danny Kouke era solo un niño con un sueño y una pasión por restaurar coches, mejorarlos y darles actitud. Nacido en Cleveland, Ohio, y criado en Detroit, Michigan, los primeros años de Kouke fueron profundamente influenciados por la ciudad que dio origen a la industria automotriz de Estados Unidos. Detroit no solo era el lugar donde vivía, era parte de su ADN. Y a diferencia de la mayoría de los niños, Danny no tuvo que esperar a la adultez para empezar a trabajar en coches. Su padre, Danny Kouke Sr., no solo era músico, sino también un entusiasta de los coches. El padre de Kouke tocó con grupos legendarios como el Cathedral Quartet y los Rexford Family Singers. Pero cuando estaba en casa, pasaba incontables horas en el taller con su hijo. Ese taller se convirtió en la primera aula de Danny, y para cuando llegó a la adolescencia, Danny ya estaba arreglando coches y dándoles una nueva historia. Pero Danny Kouke no se detuvo en la cultura automovilística. A principios de la década de 1990, comenzó a construir una audiencia local en Las Vegas como Count Cool Rider, un presentador de películas de terror nocturnas en una pequeña estación de televisión. Con gafas de sol de cuero y una bandana característica, presentaba películas B con un toque de rock and roll que se destacaba. Era divertido y campy, pero lo más importante, le dio a Danny una plataforma y experiencia en televisión. Pero cuando finalmente lanzó su propio taller, Count's Customs, nunca fue solo para crear un imperio. De hecho, Danny comenzó el taller por razones prácticas. Necesitaba un lugar donde no tuviera que esperar en fila para trabajar en sus propios vehículos. Pero lo que comenzó como un pequeño taller de personalización escondido en una zona industrial de Las Vegas, poco a poco se convirtió en algo mucho más grande. El estilo de Danny de restauraciones clásicas con un giro rebelde llamó la atención de inmediato. Junto con su equipo, convirtió vehículos comunes en obras de arte, y pronto la noticia sobre Count's Customs se esparció rápidamente. Luego vino la oportunidad que lo cambió todo. A finales de la década de 2000, Pawn Stars explotó en el History Channel. El programa estaba ambientado en Las Vegas y presentaba a la familia Harrison dirigiendo una tienda de empeños de oro y plata, y Danny Kouke era invitado regularmente como experto en coches y motocicletas. Los espectadores notaron inmediatamente su estilo, humor y credibilidad, y cada vez que entraba en la tienda, los fanáticos querían más. Los productores también lo notaron, y en 2012, Counting Cars debutó como una serie derivada. Se centraba completamente en Count's Customs y las impresionantes personalizaciones que entraban y salían de su taller. El programa no solo trataba sobre restaurar coches clásicos, se trataba de lealtad, visión y las personas detrás de las máquinas. Cada episodio mostraba un proyecto diferente, desde un Mustang destrozado convertido en una pieza de exhibición hasta una Harley Davidson reimaginada con llamas y cromo. Pero en el centro de todo estaba el apasionado y perfeccionista Danny, que siempre buscaba algo mejor. El público conectó con el programa de inmediato, y para la tercera temporada, Counting Cars se convirtió en uno de los programas más vistos del History Channel. Su éxito no solo estaba en el drama o en las personalizaciones, estaba en la autenticidad.
Esto no era caos guionado o tensiones falsas. Eran mecánicos reales, trabajos reales y apuestas reales. Danny Kouke no desaceleró. Fuera del programa, su colección personal de coches creció a más de 100 vehículos, cada uno restaurado con el mismo cuidado obsesivo que exigía en su taller. Lanzó múltiples proyectos comerciales que llevaban su toque de rock and roll. Inauguró Count's Bumped Rock Bar, que se convirtió en un lugar de encuentro para música en vivo y fanáticos de los coches clásicos. Abrió Count's Tattoo Company para adentrarse en la cultura del arte corporal de Las Vegas. Incluso lideró una banda, Count 77, fusionando su amor por la música con su impecable presencia en el escenario. Pero con todo ese éxito llegó la presión, especialmente a medida que las expectativas dentro de Count's Customs se volvían más altas que nunca. El equipo que Danny construyó tuvo que mantenerse al día con una audiencia global, plazos ajustados y proyectos de millones de dólares. Las apuestas ya no solo se trataban de terminar un coche a tiempo, se trataba de proteger la marca, y no todos podían soportarlo. Con el paso de los años, Counting Cars ganó reputación no solo por las construcciones personalizadas, sino por las salidas repentinas de empleados, caídas amargas y una puerta giratoria de empleados que no podían cumplir con el estándar que Danny había establecido. Algunos de estos empleados fueron despedidos, mientras que otros desaparecieron sin ningún aviso oficial, y los fanáticos definitivamente lo notaron. ¿Cuáles son los nombres de aquellos de los que Danny Kouke se ha distanciado en silencio a lo largo de los años? ¿Y quiénes son los empleados que no pasaron el corte? Tensiones y drama detrás de las cámaras. Para los fanáticos que veían el programa en casa, Counting Cars siempre parecía la mezcla perfecta de pasión y caballos de fuerza. Había coches clásicos, reconstrucciones personalizadas y un equipo unido que parecía ser solo un grupo de amigos haciendo lo que amaban. Pero si levantabas el telón, descubrirías que las cosas eran muy diferentes detrás de las cámaras. Había presión, tensiones creativas y personalidades que no siempre encajaban, porque cuanto más grande se volvía el programa, más difícil era mantener todo funcionando sin problemas. Y, lamentablemente, no todos estaban hechos para eso. Una de las razones para la tensión en Counting Cars era la realidad de la producción. Aunque cada episodio del programa solo duraba 30 minutos en pantalla, los proyectos en sí no eran nada cortos. Estos eran coches reales con problemas reales, y cada construcción tenía que cumplir con los rigurosos estándares de Danny Kouke. Eso significaba meses de trabajo, desarmado de marcos, soldadura personalizada, tapicería de interiores, búsqueda de piezas raras y pintura de todo a la perfección. A diferencia de otros programas de telerrealidad que alteran la verdad para obtener resultados rápidos, Counting Cars se aseguraba de mantenerse fiel al trabajo. Ese era su código, y lo que veías en pantalla era una versión comprimida de la realidad, pero no una fantasía guionada. Las construcciones siempre fueron legítimas, las reparaciones eran auténticas, y la presión para terminarlas era abrumadora. Aún así, la televisión no se basa solo en el arduo trabajo de transformar coches, se basa en la tensión, y el equipo de producción detrás de Counting Cars lo sabía. Mientras que el trabajo en el taller era real, la forma en que se editaba a menudo convertía pequeños desacuerdos en grandes confrontaciones. Las conversaciones se fragmentaron, se enfatizaron los plazos, los días largos comenzaron a parecer apuros de última hora, y con el tiempo, ese tipo de enfoque empezó a crear fisuras. Dentro de Count's Customs, Danny llevaba un control estricto. Estaba obsesionado con la calidad. Cada vehículo que salía de su taller llevaba su nombre, su reputación, a menudo, una etiqueta de precio de 6 cifras. Eso significaba no tomar atajos, no conformarse con soluciones a medias y no dejar espacio para la pereza. Los empleados que no alcanzaban su nivel de compromiso eran empujados a mejorar o directamente expulsados. Ese tipo de intensidad puede hacer o deshacer a un equipo, y a medida que el programa creció, también lo hizo la presión. La fama solo avivó el fuego. Lo que comenzó como una operación estilo familiar, de repente se convirtió en una marca global. Millones de espectadores estaban mirando. Los turistas empezaron a llegar al taller. Los fanáticos querían autógrafos. Los clientes querían plazos imposibles. Y los empleados, algunos manejaron la atención con humildad, mientras que otros no pudieron. Había egos, rivalidades y momentos en los que la tensión en el taller no tenía nada que ver con los autos y todo que ver con personalidades que chocaban. Algunos trabajadores empezaron a sentirse como estrellas de la televisión, mientras que otros resentían a aquellos que acaparaban el tiempo en pantalla.
Los mismos chicos que antes bromeaban durante los cambios de aceite ahora estaban siendo microfoneados, monitoreados, en ocasiones, mal representados en la televisión nacional. Ese tipo de ambiente cambia a las personas, y para algunos del equipo, no fue para mejor. Detrás de la cámara, Coutts Customs también tuvo que lidiar con dolores de cabeza legales y financieros que empezaron a surgir a medida que avanzaba el programa. Cuando restauras vehículos de alto valor para clientes adinerados, a menudo bajo plazos ajustados y con escrutinio público, los errores pueden salir caros. Y para Coutts Customs, hubo disputas sobre presupuestos, retrasos en la entrega y desacuerdos sobre modificaciones. Y parte de eso terminó en los tribunales. Mientras que la mayoría de esos problemas se resolvieron en privado, algunos casos se hicieron públicos, dejando una marca en la reputación de Danny Kouke y su negocio. Para Danny, esto fue más que frustrante. Era un recordatorio de que el éxito a veces viene con cuerdas legales adjuntas. Para cuando el programa alcanzó su pico, la tensión se convirtió en algo más pesado. Algunos empleados comenzaron a faltar al trabajo, otros tomaron malas decisiones financieras, y uno en particular terminó en una batalla legal con Danny Kouke. El escándalo de malversación de Joseph Frontier. Cada lugar de trabajo tiene sus empleados tranquilos, aquellos que permanecen en el fondo, no hacen mucho ruido y rara vez terminan frente a la cámara, pero a veces son los que menos esperas los que terminan causando el mayor daño. En Counting Cars, esa persona fue Joseph Frontier. Mientras que la mayoría de los espectadores probablemente ni siquiera recordaban su rostro, Frontier no era solo otro miembro del equipo. No estaba soldando marcos ni aerografiando llamas. Él manejaba algo mucho más sensible: el dinero. Frontier fue contratado como contador de la empresa y fue traído para manejar la nómina, rastrear los gastos y asegurarse de que Coutts Customs se mantuviera financieramente saludable tras bambalinas. En un negocio que giraba alrededor de construcciones personalizadas de alto nivel y presupuestos de miles, su papel era crucial. Pero en 2016, ese contador callado de repente se convirtió en el centro de una controversia muy ruidosa. Los documentos judiciales revelaron que el taller de Danny Kouke, Coutts Customs, había demandado a Joseph Frontier, acusándolo de robar más de $75,000 del negocio. Y esto no era solo un caso de errores de redondeo o pequeños gastos excesivos. Las acusaciones eran específicas, detalladas y serias. Según la demanda, Frontier habría utilizado los fondos de la empresa para cubrir gastos personales, incluidos un pago inicial considerable para un Range Rover y varios boletos de avión para viajes privados. Lo que hacía aún más graves las acusaciones era que no solo tomó el dinero, sino que aparentemente trató de encubrirlo. La demanda lo acusaba de falsificar la firma de Danny en varios documentos y de falsear los registros financieros de manera que hiciera más difícil detectar el robo. Para una empresa que se enorgullecía de la confianza, la lealtad y los valores de clase trabajadora, esto fue un golpe directo. Coutts Customs no era solo un taller, era una familia, o al menos así lo veían Danny y su equipo. Y que alguien en una posición de responsabilidad traicionara esa confianza de manera tan flagrante no solo fue poco profesional, sino personal. Pero Danny no solo apuntó con el dedo al contador. La demanda también nombró a la agencia de personal que colocó a Frontier en el puesto, Randstad, Estados Unidos. La reclamación era que la agencia no había evaluado adecuadamente a Frontier ni revelado problemas en su historial laboral anterior. Esencialmente, Coutts Customs alegaba que Randstad les envió una bomba de tiempo y luego se desentendió del asunto. La demanda hizo titulares, especialmente entre los fanáticos del programa. Los espectadores estaban sorprendidos. Si bien Counting Cars siempre había mostrado algo de tensión en el taller y ocasionales choques de personalidades, nadie esperaba que un escándalo de malversación afectara al equipo. Era el tipo de drama que no necesitaba edición para sentirse intenso. Y aún así, si miras el programa con atención, la salida de Frontier se manejó con un silencio casi escalofriante. No hubo confrontación frente a la cámara, ninguna explicación de Danny, y ningún adiós final. Simplemente desapareció de la serie sin dejar rastro. El programa siguió adelante, las construcciones continuaron, y la audiencia quedó para juntar las piezas basándose en los registros judiciales y los informes de los medios. Lo que hizo todo esto aún más extraño fue lo eficaz que fue Frontier al desvanecerse de la vista pública. A diferencia de algunos exmiembros del elenco que luego aparecieron en redes sociales o entrevistas, Joseph Frontier desapareció completamente del radar. Era como si se hubiera borrado por completo después de que saliera a la luz la demanda.
si eso fue diseñado o simplemente un reflejo del lío legal en el que quedó atrapado. Nadie puede decirlo con certeza. En cuanto al caso legal, los documentos públicos indican que la disputa finalmente pasó por el sistema judicial, pero muchos de los detalles finales permanecen sellados o no resueltos ante los ojos del público. Counts Customs se tomó el asunto muy en serio, pero Danny Kouke nunca hizo una declaración pública sobre el incidente, y ese silencio dice mucho. Para un hombre conocido por su gran personalidad y amor por contar historias, la decisión de Danny de guardar silencio sobre Frontier podría haber sido su forma de trazar una línea. Tal vez no quería darle más aire al escándalo, o tal vez, para alguien tan comprometido con la lealtad, la traición fue demasiado profunda como para hablar de ella. Pero lo que es seguro es esto: las acciones de Joseph Frontier dejaron una cicatriz permanente en Counts Customs. No solo se trataba del dinero robado, se trataba de la violación de la confianza. Y para Danny Kouke, quien construyó toda su marca alrededor del respeto, la pasión y la artesanía, ese tipo de herida no se cura fácilmente. Pero Frontier no fue la única salida que levantó cejas. Mientras que su historia fue la más explosiva legalmente, hubo otros que salieron del taller bajo circunstancias más oscuras. Algunos habían chocado con Danny, mientras que otros no pudieron adaptarse a la nueva fama. Pero tal vez una de las salidas de empleados más sorprendentes del programa vino de un hombre a quien los fanáticos adoraban por su voz grave y su actitud directa. Él fue un miembro original del equipo, un tipo que parecía vivir y respirar la vida del garaje. Pero en algún momento del camino, algo cambió, y su salida dejó tantas preguntas como silencio.